¿Qué tal? Buenas tardes, buenas noches. Este mensaje es para todos los participantes del Congreso Primero Argentina que se está llevando a cabo en la ciudad de Córdoba hoy 17 de noviembre del 2018. En primer término quiero agradecer muy especialmente a Jorge Oliver, con quien compartí hace pocas semanas la presentación de su magnífico libro en la ciudad de Rosario. Hoy, 17 de noviembre, no puedo estar con ustedes, lamentablemente, por otros compromisos previamente asumidos, pero es un gusto y un honor poder participar y compartir esta jornada con ustedes, aunque más no sea desde la lejanía. Con amigos y eminencias de la talla de Héctor Juliano, Alejandro Olmos y Mario Cafiero en la problemática de la deuda externa, siempre combatiendo a favor del pueblo y en contra de quienes la imponen. De Jorge Rulli, un peronista que realmente nos viene marcando el camino. Alberto Vuela, un filósofo gaucho. José Cuarrachino, economista y miembro de esa magnífica fundación que es Buenos Aires 21, presidida por mi gran amigo Juan Carlos Bacareza. Horacio Ricciardelli, oficial retirado de la Fuerza Aérea Argentina. Mario Meneghini, experto en geopolítica allá en la ciudad de Córdoba. Y Juan Lavaqué, que viene luchando por la verdad en torno al autoatentado de la AMIA. Es realmente un honor poder compartir y ser parte de este plantel invitado generosamente a dirigirme a ustedes. Jorge Oliver me pidió que me dirigiera a ustedes respecto del punto 4 o el rubro 4, geopolítica y política exterior, patria grande y el mundo iberoamericano. Es mucho para abordar en 15 minutos, así que voy a hacer lo imposible para ser lo más breve posible. Vamos a empezar por geopolítica y política exterior. La política exterior es la única auténtica política que puede desarrollar el hombre. Los demás niveles son básicamente administrativos, o sea, un intendente, un gobernador, sí, lo que tiene que hacer es administrar bien, por sobre todas las cosas, administrar bien, manejar bien los recursos y hacerlo alineado con las políticas nacionales, y se supone que a nivel nacional se trazan las verdaderas políticas de Estado. Pero es la política exterior la que requiere, sí, de buena administración, desde luego, pero por sobre todo requiere de estadistas que entiendan cómo funciona realmente el mundo, especialmente el mundo de hoy tan complejo y en evolución tan vertiginosa y tan rápida. Eso implica que en la política exterior primero hay que identificar amigos y enemigos. Si confundimos los amigos con los enemigos y viceversa, vamos por el mal camino. En segundo término, la política exterior tiene que saber identificar y aprovechar rápidamente las oportunidades y las amenazas. Las oportunidades tomando la máxima ventaja de ellas y las amenazas verlas venir antes que sea demasiado tarde. Yo siempre digo, ¿cómo hubiera sido la historia si el vigía del Titanic hubiera estado un poquito más alerta y hubiera visto esa mole blanca en la oscuridad del Atlántico Norte en 1912? Hubiera dicho 2 grados a babor, el buque hubiera pasado al lado del témpano y jamás nos hubiéramos enterado siquiera que existió un barco llamado Titanic. Pero cuando lo vio ya era muy tarde, se lo llevó puesto y el resto es historia. También la política exterior tiene que identificar las fuerzas y las debilidades propias para saber hasta dónde me da el cuero y hasta no, y también las del enemigo. Identificar una debilidad en el enemigo o en el adversario automáticamente se transforma en una fuerza propia. Y los tiempos. Hoy no puedo, pero le puedo dar un ejemplo. Hoy no podemos recuperar las Islas Malvinas. Pero ¿qué tenemos que hacer para poderlas recuperar dentro de 10 años? ¿Eso es planeamiento político? ¿Eso es ser un estadista? ¿Eso es política exterior? Y hay una ley básica de la geopolítica, ya que de eso estamos hablando, y es que el mundo actual, desde siempre, pero muy especialmente hoy en día, no se rige ni por la búsqueda de la paz, no se rige por la democracia, no se rige por los derechos humanos, no se rige por las leyes internacionales y los tratados internacionales, no se rige por la búsqueda del bien de la humanidad y de la paz. Todo lo contrario, el mundo actual, el sistema de poder mundial, se rige por el poder. Y el poder es una ley de hierro. El que tiene poder lo utiliza para promover y obtener sus objetivos y sus intereses. Y el que no tiene poder, como la Argentina, se tiene que limitar a jorobarse por las acciones que toman aquellos que sí tienen el poder para imponer sus objetivos y sus intereses. Con lo cual, esto llevamos a una conclusión muy fácil. ¿Cuál es el origen del drama argentino? Que somos tontos, que no nos damos cuenta, que somos malos. No, el drama argentino es que no tenemos poder.
Así de simple. No tenemos poder para oponerlo y hacer valer nuestros objetivos y nuestros intereses ante los objetivos e intereses de los demás países y operadores que son más poderosos que nosotros. De manera que la gran asignatura pendiente de la nación argentina es crear poder, estructurar poder, construir poder. El proyecto Segunda República, en su primer pilar, el pilar número 1, habla de la restauración del Estado-Nación soberano, porque es el Estado-Nación soberano el que tiene que concentrar y hacer crecer y articular el poder y lo tiene que hacer con una visión clara del mundo y de los demás operadores. La función del Estado Nacional soberano que nosotros queremos en lo interior es promover el bien común de la mayoría del pueblo argentino, muy especialmente en contra de minorías usurpadoras que amasan enorme cantidad de poder para su beneficio y en contra del pueblo trabajador. Segundo, defender el interés nacional ante los peligros y amenazas que vienen de afuera y también aprovechar las oportunidades. No solo de otros estados, hoy es más compleja la cosa, sino de operadores públicos y operadores privados que tienen intereses. A veces los operadores ya son mucho más fuertes que los propios estados. Y tercer función del Estado soberano es garantizarle al pueblo un futuro necesariamente positivo, que no sé si se dieron cuenta, pero hace 36 años de esta mal llamada democracia, que es una dinerocracia, que está haciendo exactamente lo contrario, cada vez estamos peor. O sea, es un modelo. De manera que hoy tenemos que tomar conciencia que el Estado argentino, aunque tenga los símbolos de la soberanía, un idiota en la Casa Rosada con una banda presidencial, con un bastón de mando, un Congreso que se reúne para sancionar leyes, jueces que hablan hasta por los codos, la realidad es que el Estado Nacional argentino ha quedado erosionado y hoy es un mero ente de administración colonial. Por eso necesitamos recuperar el Estado Nacional soberano, donde la última decisión no es como hoy que se toma en el FMI o en Washington o en Londres, sino que se tome acá. Por eso, la prioridad para nosotros es recuperar el Estado-Nación soberano, sabiendo que esto no es una democracia, sino que es una dinerocracia, y la dinerocracia no nos sirve. La política exterior argentina tiene que tener un auténtico proyecto nacional. Hace 44 años, desde 1974, cuando Juan Domingo Perón hizo el modelo para un proyecto nacional argentino, hace 44 años que nosotros no tenemos un proyecto nacional, o sea, no tenemos el mapa de cómo llegar a ninguna parte. Por eso ese plan estratégico es lo primero que tenemos que hacer. Segundo, tenemos que tomar conciencia que hoy la Argentina es un país ocupado. No ocupado militarmente, gracias a Dios, donde haya tropas extranjeras desfilando por nuestras calles y prepiándonos, sino que está ocupada a través de traidores locales por los intereses externos que quieren hacer de la Argentina lo que a ellos les conviene o no. Tenemos que entender lo que esta es una ocupación donde se ha utilizado principalmente la guerra psicológica. Y tercero, tenemos que entender que las Fuerzas Armadas son absolutamente necesarias porque el último bastión de la soberanía de cualquier nación son sus Fuerzas Armadas. Y no es para ser agresivos, sino deben utilizarse primordialmente con motivos o con fines disuasivos. Imagínense cómo hubiera sido la guerra de Malvinas si para ese entonces Argentina hubiera desarrollado un artefacto nuclear y los misiles para poder entregar los mismos a una distancia apreciable. Muy distinto hubieran sido las cosas. Imagínense lo que hubiera sido todo lo que nos pasó con el Fondo Monetario, todas la forma como nos han agredido si hubieran sabido que teníamos una capacidad de respuesta importante. Les doy un ejemplo nada más. Y no es un ejemplo emular, pero es un ejemplo muy aleccionador. Corea del Norte prácticamente le dijo a Trump y a Obama antes, te voy a meter una bomba atómica en el inodoro de la Casa Blanca. Cualquier otro país que lo hubiera dicho, como Irak, como Libia, quedaba devastado. Nunca se metieron con Corea del Norte. ¿Por qué? Porque saben que el chinito del cabello extraño literalmente le metía una bomba atómica en el inodoro del baño de la Casa Blanca. Patria grande y mundo iberoamericano, otro de los temas que me indicó el amigo Oliver. Solos no podemos lograr nada de lo que estamos viendo ahora y lo que están viendo ustedes en Córdoba y lo que estoy diciendo yo. Necesitamos articularnos con los países limítrofes del Cono Sur, luego de Iberoamérica, porque la unión hace a la fuerza. Y hoy Argentina no tiene la fuerza necesaria, ni en el ámbito militar, ni en el ámbito económico, ni en el ámbito financiero, ni siquiera en el ámbito industrial. Pero Argentina tiene algo que no todos los países lo tienen, que los yanquis lo llaman soft power.
el poder de influir, el poder de tener una cultura, de promover ideas, promover propuestas que son atractivas más allá de los pueblos, más allá de las fronteras. En ese sentido, el eje aglutinante natural para la Unión Iberoamericana en lo geopolítico y lo político sale de la Argentina, por más que el centro industrial y financiero y económico está en Brasil, y eso hay que respetarlo. La doctrina de la tercera posición es uno de los secretos y es nuestra, porque nació con Juan Domingo Perón aquí en la República Argentina. Es una doctrina que debe buscar integrar y ser integrador. O sea, debe abarcar todo, debe ser integral, nada debe quedar afuera y debe ser integrador. A esas fuerzas centrífugas que tienden a romper a pedazos, a fracturar la sociedad, a fracturar las naciones, como hoy sufrimos en la Argentina, tiene que oponerle una suerte de fuerza centrípeta política que tiende a integrar todo en torno a un eje, y ese eje tiene que ser el interés nacional por sobre todas las cosas. En la cultura, en la historia y en la religión que tenemos en común, Argentina es una suerte de irradiador natural. Nosotros siempre lo decimos desde el proyecto Segunda República que toda Iberoamérica nació bajo el signo de la cruz y de la espada, que no quiere decir que estemos ni subordinados ni a la Iglesia ni tampoco subordinados al ejército, sino que justamente la Iglesia fue el puente cultural, lingüístico, de la filosofía greco-romana, de toda la cristiandad europea, para traerla a América y dejarla que se nutriera de una forma muy novedosa y muy creativa, y la espada, el ejército, nació antes de la patria. En el caso nuestro, por ejemplo, con las invasiones inglesas, como mínimo de 1806. Argentina tiene ese poder, ese soft power, importantísimo para ir generando ese aglutinamiento. San Martín, Rosas en la Vuelta de Obligado, Hipólito Yrigoyen, que no aceptó meterse en la Sociedad de las Naciones después de la Primera Guerra Mundial, Juan Domingo Perón, Carlos Gardel, nuestros gauchos, el tango, Juan Manuel Fangio, escritores como Borges, fíjese lo amplio que es esto, Discépolo, un verdadero filósofo y un poeta, Eva Perón, Evita, Maradona, en el fútbol llegado el caso, y Messi, el Papa Francisco, hasta los negativos símbolos nuestros tienen una fuerza cultural internacional. El Che Guevara, por ejemplo, y ni hablar de las Islas Malvinas, de la gesta de Malvinas, que fuimos el único país de Iberoamérica, el único país del mundo prácticamente en la segunda mitad del siglo XX que se enfrentó y se plantó ante los ingleses. Y otra cosa muy importante, miren la Unión Europea, que es un desastre burocrático y ya está apenas pudiendo mantenerse, y en cualquier momento van a ver, como ya tiene fecha de vencimiento, se va a quebrar y va a ser una verdadera crisis catastrófica para toda Europa. Pero nosotros no tenemos ese problema. Un barrendero de Buenos Aires, si dice una mala palabra y manda al carajo al presidente que ustedes quieran, lo va a entender un barrendero de Bogotá, de México, de Madrid, de Valladolid, de Santiago, de Chile, de Lima, de La Habana, inclusive de Río de Janeiro y Sao Paulo, y lo van a entender 70 millones de hispanoparlantes dentro de Estados Unidos. En Europa no es así. Si un barrendero alemán de Berlín quiere mandar al carajo a Angela Merkel, el barrendero de París no lo entendió. Y si el barrendero de París manda al diablo a Macron, el barrendero de Madrid tampoco lo va a entender. Acá tenemos todo para unirnos, nada debiera separarnos. Por eso no olvidemos, el poder no solamente es lo que uno tiene para imponer su punto de vista, sino también el poder es identificar las debilidades, los puntos flacos del enemigo. Empecemos a hacer eso. Este encuentro en Córdoba, Argentina primero, es realmente un paso vital e importantísimo para empezar a trabajar en esta dirección, para operar, trabajar juntos, mancomunadamente, inspirados por algo superior que es la patria grande, que es esa nación iberoamericana continental. Tenemos una trinchera nacional, estamos todos en ella, todos los que están hoy reunidos en Córdoba estamos todos en esa trinchera nacional. Abramos los necesarios pasillos, pasajes, puntos de encuentro para empezar a fortalecer esa trinchera nacional, porque todos tenemos un enemigo en común y en eso estamos totalmente de acuerdo. Ya, hagámoslo, porque pronto no va a haber una Argentina. Ya están trabajando con la propuesta, especialmente en la Patagonia, del canje de deuda por territorio. Ya empezó también, tomen nota de esto, lo vamos a hablar inclusive en nuestros futuros programas en TLV1, ya empezó la guerra por la Antártida.
Y si miran un globo terráqueo van a ver que el único puente de tierra que permite saltar fácilmente a la Antártida se llama República Argentina, más específicamente la Patagonia. Tomen un globo terráqueo, miren el hemisferio sur, es casi todo agua. La Antártida está ahí con unos recursos y unas riquezas incalculables, infinitas prácticamente. Australia, que está en el hemisferio sur, hay enormes distancias. Sudáfrica, enormes distancias. Pero desde la Patagonia se llega fácilmente a la Antártida. Por eso están codiciadas, por eso no las van a quitar, por eso están todos los que tienen algún interés, están pululando por la Antártida y por eso nos van a imponer el canje de deuda por territorio y esa ha sido una de las funciones del traidor Mauricio Macri que hoy usurpa la Casa Rosada. Así que, argentinos, manos a la obra, argentinos a las cosas, como solía decir Ortega y Gasset, camaradas, compañeros, compatriotas, viva la patria, arriba Argentina.